este momento de la historia de la humanidad nos encontramos en la prueba final para la Iglesia y para la humanidad, para cada alma. Una prueba en general para todos y una prueba en particular, personal. Y esa prueba es un reflejo también de la prueba que tuvieron los ángeles en el cielo en la eternidad, cuando tuvieron que elegir entre amarse a sí mismos sobre todas las cosas o amar al Creador, a Dios sobre todas las cosas, entre poner el propio yo y la propia voluntad como centro, dejarme dominar de mi propia voluntad o dejarme dominar de la voluntad del que me dio la libertad, que es Dios. Por eso, a través de estas palabras, pues yo quiero invitarte a ubicarte espaciotemporalmente, a reflexionar y a discernir, porque esta prueba ha sido profetizada en muchas partes, en la Sagrada Escritura, en las profecías de la Santísima Virgen, en el Catecismo de la Iglesia y también por muchos santos. Esta prueba final, que como digo, prepara la venida del Señor, por eso es la final, y es al fin de los tiempos, estamos en los últimos tiempos. Y esto es un mensaje para todo el que quiera escuchar la voz de la verdad, para los que están dentro y para los que están fuera. Por eso te invito a que lo compartas si tú eres una persona de fe, una persona que sabe lo que está pasando, que sabe lo que Dios está esperando del hombre en estos momentos. Te invito a que compartas con los que quizás aún están viviendo según el espíritu de este mundo, que es el espíritu de Satanás, el espíritu de rebeldía, de engaño, de mentira, el espíritu del egoísmo. Satanás es el rey del egoísmo, el rey de los orgullosos y los soberbios, y esos precisamente son sus seguidores. Por eso en esta prueba, a los que más difícil le queda vencer al enemigo de las almas, del amor y la verdad, al diablo, es a los pequeños. Y quiero también empezar por decir eso, el demonio, llamémoslo Satanás y diablo, pero no Lucifer, porque eso era lo que él era, cuando era un ángel de luz, cuando era un ángel hermoso, cuando estaba aún en la voluntad de Dios, pero él empezó a mirarse a sí mismo, a replegarse sobre sí mismo, y por eso dejó de centrar su atención en Dios, porque Dios es el centro del universo, y todo gira alrededor de él en un orden y en una armonía perfecta. Los 9 coros de los ángeles, seres que no alcanzamos a describir ni a imaginar, potestades, querubines, serafines, seres inmaculados, las virtudes, los principados, los arcángeles y los ángeles custodios, esos 9 coros de los ángeles, que son seres puros, hermosos, infinitos y eternos, muy semejantes a Dios, porque están llenos de amor y de voluntad divina, giran alrededor de Dios en ese orden y armonía perfecta. Así como reflejo de eso es como la tierra gira alrededor del sol. Las criaturas fuimos creadas para girar alrededor de Dios, y ese giro dura toda la eternidad, dice el Señor. Y ahí está la verdadera felicidad de la criatura, en estar en ese orden para la cual Dios la hizo, porque Dios nos hizo para ser felices en una felicidad y en una alegría completa, perfecta, total, de la cual aquí en la tierra tenemos apenas algunas sombras, algunos vestigios de lo que puede ser esa felicidad o esa alegría, porque aquí completa no la hay. No se puede encontrar aquí esa felicidad completa, sino solo en Dios, en lo sobrenatural, en lo espiritual, no en lo material, no en lo temporal. Todos esos seres que giran alrededor de Dios están unidos alrededor de Él por la voluntad, por esa recta intención, así como esas astas o esas hélices o esos rines de la rueda, que son rectos. Así debe ser nuestra intención recta, y es la intención recta consiste en agradar a Dios, en vivir para darle gloria a Dios, en vivir para satisfacer y complacer a Dios, porque Dios todo lo hizo. Escuchen esto, que es muy importante entenderlo. Todo lo que Dios hizo lo hizo para el ser humano. El cielo, la tierra, el sol, las estrellas, el agua, los alimentos, los animales, pero al ser humano lo hizo para Él, para Dios. Es decir, Dios hizo un paraíso para el hombre y al hombre lo hizo un paraíso para Él. El alma del ser humano era un paraíso y debe llegar a ser de nuevo un paraíso para el mismo Dios. Por eso nuestra alma por dentro es inmensa, infinita, tan grande que en ella cabe Dios. Y Dios hizo el alma del ser humano para desposarse con ella y para reposar en ella,
para deleitarse en ella como un esposo con su esposa, como si fuera un jardín para el Señor. Y si nosotros entendemos eso, nuestra vida va a cambiar y se va a ordenar, porque en la sociedad actual, que ha sido manipulada, que ha sido diseñada por la sinagoga de Satanás, por la masonería judía, por los enemigos de Cristo y personas, los hijos del maligno, porque eso está escrito, no todos son hijos de Dios ni hijos de la luz, hay hijos de las tinieblas. Los hijos de las tinieblas han venido actuando a lo largo de toda la historia de la humanidad el demonio a través de sus miembros, de sus mismos hijos, personas unidas a la voluntad del demonio, han ido estructurando un simulacro del reino de Dios, es decir, el reino del anticristo. Este mundillo de comodidad, de artificio, donde la sociedad vive como si Dios no existiera. Prescindamos de Dios como un reino de Dios, pero sin Dios. Un reino de Dios sin Dios, pues no es el reino de Dios, sino el reino de Satanás. Y eso es lo que nosotros estamos contemplando en este momento llegar a su culmen. Solo falta que aparezca el líder de ese reinito falso, que se va a hacer pasar por el Mesías, un Mesías falso, que es el que esperan los judíos y que es el que espera el mundo no cristiano, o sea, los que no han conocido, no se han querido abrir a la verdad. Y dice en la palabra de Dios que el Señor les permitirá en castigo por no haberle creído a Él, les permitirá y les enviará Él mismo un espíritu de engaño, de error. Dios lo permite. Dios va a permitir eso en castigo porque el Evangelio ha sido anunciado a muchos y dentro de esos muchos no han querido, en esa voluntad humana, no han querido aceptar la verdad de Jesucristo, su cruz, su salvación, su amor, su perdón. No han querido creer porque han querido seguir viviendo en paz con el pecado y consigo mismos, acomodado, lo fácil. Es decir, dominados por su propia voluntad, como le pasó a Satanás. Entonces el demonio perdió esa rectitud de intención y se empezó a curvar sobre sí mismo. Por eso el Señor dice que el alma cuando mira a Dios se ilumina y se engrandece, pero que cuando se mira a sí misma se curva y se oscurece. Y es la prueba en que estamos cada uno de nosotros, queridos hermanos. Entonces yo te invito y los invito a vivir según la voluntad de Dios, pero para eso hay que conocerla. Ahora, ese reino del anticristo está metido ahora dentro de la misma Iglesia Católica. El demonio ha estructurado un plan de hace siglos para dañar, para erradicar la Iglesia de la faz de la tierra, porque solo en la Iglesia está la salvación de las almas y porque solo en la Iglesia hay santos y son los santos los que pueden vencerlo a él. Así sea un pequeño rebaño, un pequeño grupo de verdaderos católicos le aplastarían la cabeza a Satanás. Por eso él quiere que no haya verdaderos católicos y por eso ha convertido la doctrina católica en una falsa doctrina para que los pocos católicos comprometidos se engañen, se confundan y resulten no haciendo nada. Entonces, yo quiero invitarlos a los que están ahora siendo católicos en confusión, digamos, tal vez ni siquiera están en confusión porque están en una falsa tranquilidad, acomodados en sus parroquias, con la nueva falsa iglesia de Bergoglio muy felices, ¿sí? Como en las Jornadas Mundiales de la Juventud y todos estos católicos de juguete y de caricatura. A ellos me dirijo en este momento, que se den cuenta cómo la verdad es inmutable. La verdad no puede ser manipulada, no puede ser cambiada. Y en la misma iglesia la están manipulando y la están cambiando. Eso se llama herejía. ¿Sí? Los dogmas católicos son verdades eternas, que son las mismas ayer, hoy y siempre, como Cristo el Señor. Es el mismo. Él no cambia, Dios no cambia, Dios es la roca eterna. Porque ahora, si no se han dado cuenta desde hace años, es que no se trata ahora solo de no caer en un engaño, sino de salir del engaño en que crecimos y en que nos formaron, y ser liberados de la vana manera de vivir que heredamos de nuestros antepasados, como dice San Pablo. Y eso es la herejía, o sea, yo coger una verdad que es eterna y quererla licuar y que deje de ser roca y convertirla en líquida para que coja la forma del recipiente donde yo quiera echarla. Es decir, una verdad que se acomode a la voluntad de cada uno, al mundo, al espíritu del mundo, al espíritu del anticristo que está reinando ahora ya en el mundo. ¿Sí? Entonces se le olvidó al hombre que no es de este mundo, que este es un mundo bajo el poder de Satanás, porque como nos disfrazó la jaula con
maquinitas y con aparaticos y con carritos, entonces ya se nos olvidó que esto era un desierto y un exilio y un mundo que debe ser destruido y purificado para dar paso a los cielos nuevos y a la tierra nueva. Ya al hombre actual se le olvidó eso y piensa que aquí ya es la felicidad y piensa que aquí ya es nuestra patria, que aquí ya no la podemos gozar, que esta vida aquí es un banquete. Mentiras, el banquete es en el reino de Cristo cuando Él venga, y eso está escrito en el libro del Apocalipsis. Aquí no, la Santa Misa, por ejemplo, no es un banquete como lo han hecho creer los masones, y eso lo dice la Virgen María en sus mensajes. La misa es el santo sacrificio de Jesús en la cruz, es el Calvario, es estar con Él, es sufrir con Él, es reparar con Él, es darle gloria a Dios con Él, es pedir la salvación de las almas con Él y en Él y para Él. Es muy distinto. Entonces habría muchas cosas que decir, pero lo que quiero ir aquí es que debemos ir escogiendo si queremos seguir en comunión con la falsa iglesia del Papa Francisco, entre comillas, porque ni es Papa ni es Francisco, es un destructor, es un impostor disfrazado de Papa, que el que no quiera negarse a eso es porque está en una ceguera voluntaria, porque cada día hay más pruebas, no solo a nivel doctrinal, sino a nivel moral, ¿sí? Porque ya está comprobado que ha sido un encubridor y no solo encubridor, sino promotor de mucha maldad dentro de la iglesia, porque su misión es destruir la iglesia católica. Y vean ustedes, no solo en lo que dice, sino en los rostros. Busquen las fotos en internet, como muchos le hemos pedido al Señor que lo desenmascare, y Él lo ha hecho. Hay fotos en que Él muestra el verdadero rostro de odio, de maldad, de corrupción, de tinieblas que hay en Él. Entonces no es hablar mal del Papa, es decir la verdad, es denunciar a un lobo que viene a devorar ovejas. Eso es verdadera caridad, eso es verdadero amor. Entonces dense cuenta cómo la falsa iglesia de Él habla del amor al hombre y en nombre del amor al hombre está llevando a la condenación a las almas. Porque de un tiempo para acá se vende la idea de la persona humana que reemplaza el alma humana. Es decir, cuando se habla de persona humana es eso, como un ser temporal, que es de este mundo, ¿sí? Que hay que ayudarlo a que se desarrolle integralmente, pero en este mundo, entonces ahí se vende la idea de la excelencia. Pero cuando se habla de alma humana, se habla de que es un alma inmortal, que no le pertenece a este mundo, sino a Dios, el Creador y el Salvador, y que esa alma va en vía hacia la santidad, y que por lo tanto hay una guerra por esa alma, y que no solo se vende esa idea de excelencia, sino que se llama a la perfección, a la santidad, que es muy distinto. Entonces, como decía en otra parte, lo repito, el número del demonio es el 6 y el número de Dios es el 7. Si ven que el 6 casi es el 7, pero no es. Entonces el 6 es como la excelencia, el 7 es la perfección. Entonces eso, el demonio, la excelencia de eso vende soberbia, que es el afán de la propia excelencia. Esa es la definición de soberbia, el afán de la propia excelencia. O sea, que me admiren, yo quiero ser rico, quiero ser bonito, quiero ser famoso, quiero estar bien, quiero darme todos los gustos porque yo soy muy importante, y viene todo ese rollo de la autoestima, que Satanás es el campeón de la autoestima, mientras que el Señor Jesucristo nos pide es negarnos a nosotros mismos, conocernos a nosotros mismos para despreciarnos, porque el que se conoce a sí mismo sabe que por sí mismo es nada, que por sí mismo es incapaz de amar, que por sí mismo no podría nada, que todo lo que tiene es gracias a Dios, que todo lo que tiene de bueno es gracias a Dios y todo lo que tiene de malo es gracias a sí mismo. Entonces el que se conoce a sí mismo entra en una vida de humildad, de desprenderse de sí mismo, de vaciarse de sí mismo, de querer ser Jesús, o sea, de querer morir a sí mismo para ser Cristo. En cambio, el que se cree muy bonito, muy excelente, que vale mucho, yo me amo mucho, esa autoestima, entonces lo lleva a esa que está lleno de sí mismo. Entonces sí, hay que amarse a sí mismo en un orden natural, pero otra cosa es ese egoísmo, ese amor propio, enfermizo, que domina el mundo, que domina la sociedad. Cada uno vive por lo suyo, ve solo por lo suyo, piensa solo en sí mismo, hasta tal punto que el hombre ha llegado a hacerse un Dios para sí mismo. Y ese es el reino del anticristo, es decir, lo que está pasando en la iglesia y lo que va a pasar a nivel mundial es una representación de lo que ya pasó y está pasando en el santuario del corazón humano. Ese santuario de Dios que es el alma humana ya está profanada, ya se volvió anticristiana, los corazones ya están llenos de ídolos, de demonios. Entonces lo que viene al exterior es una representación física, exterior de lo que ya viene pasando en el interior del alma humana. Entonces yo les invito a que elijan si quieren seguir en paz con la iglesia falsa,
donde en nombre del amor al hombre se está destruyendo la verdad, se está socavando la verdad. Entonces, que esto quede muy claro, la verdadera caridad es buscar la conversión y salvación eterna de las almas, no acomodarse a este mundo. No, la verdadera caridad no es como la falsa caridad de la iglesia de Bergoglio y del anticristo, es que, ay no, todos bienvenidos. Sí, como el mismo Bergoglio le ha dicho a los homosexuales, Dios te ama así, Dios te hizo así, no tienes que cambiar nada. Si alguien te quiere apartar, es él el que se tiene que apartar, le dijo Bergoglio a Diego, que era una mujer disfrazada de hombre y que salió muy orgullosa de hablar con el Papa. Si fuera un verdadero Papa, llega un homosexual, llega un travesti, llega una lesbiana disfrazada de hombre a él y saldría llorando a confesarse, a convertirse, a pedirle perdón a Dios, para que así se salve su alma. Pero como es una falsa caridad, entonces lo que hizo fue salirle, antes dice en el artículo que leía que esta persona salió antes orgullosa, es decir, él antes ese orgullo gay se los infla más y hace que las almas que viven en pecado mortal, adúlteros, mafiosos, abortistas, sigan así y sigan que así está bien. Y si este que es el máximo representante de Dios me dice que yo estoy bien y no me juzga, entonces ¿quién me va a venir a juzgar a mí? Imagínense, si el que supuestamente es el Papa dice, ¿quién soy yo para juzgar? Entonces nadie ya puede juzgar. Y resulta que en la Biblia dice que sí, que nosotros, los santos de Dios, los hijos de Dios, vamos a juzgar a los mismos ángeles, es decir, a los demonios que se rebelaron. Lo dice San Pablo en la palabra de Dios. Juzguen, tengan criterio y discernimiento, no sean como niños en la manera de pensar. Dice San Pablo, escudriñenlo todo, escojan lo bueno, desechen lo malo. Hay que escudriñarlo todo para tener criterio de discernimiento. Pero ahorita hay un montón de perezosos y de ignorantes y de ciegos voluntarios, ¿sí? De gente acomodada a este mundo cuyo Dios es su vientre y solo piensan en estar cómodos, que no han querido escuchar esta parte de los que estamos anunciando la verdad y denunciando el error y la herejía. No la han querido escuchar porque los va a hacer sufrir, porque se convierte en cruz, porque los va a incomodar, porque los va a cuestionar. Entonces se quedan solo escuchando a los falsos profetas, en cabeza de Bergoglio, el falso profeta del Apocalipsis. Sí, señores, se quedan solo escuchando esa parte, la parte fácil, la parte cómoda, porque como él sí dice cosas bonitas, ay, la gente dice, ay, no me hable cosas que me asusten, no me hable cosas que me dan miedo, a mí hábleme de cosas bonitas. Y a los que hablamos así le dice, ay, pero ustedes ¿por qué no hablan de paz, de amor, de no sé qué? Ay, Dios mío, pero es que la verdadera paz y el verdadero amor, para que existan, primero tiene que haber una guerra. Primero tiene que haber una lucha contra uno mismo, contra este mundo, contra el demonio. Por eso el Señor al comienzo dice, yo no les vine a traer paz, yo les vine a traer espada. Y después de que ya ha habido esa confrontación, ahí sí después ya le dice a sus apóstoles, después de la pasión dolorosa, les dice, les traigo mi paz. Entonces tenemos que pasar por una pasión en esta vida como personas, pero también la iglesia va a pasar y ya está pasando por una pasión, porque la iglesia es el cuerpo místico de Cristo, y como cuerpo místico de Cristo tiene que sufrir lo que sufrió su cabeza para llegar a la gloria. Ojo con esto que les voy a decir, oído, esto es muy importante, ojalá lo entiendan para que tomen decisiones según la voluntad de Dios. El Señor en su bondad me ha venido mostrando cada vez con más claridad, y sé que no solo a mí sino a muchas personas en todo el mundo, a sus hijos, a sus apóstoles, a los que Él llama a ser profetas en esta guerra final por las almas, que estaba profetizada también claramente por San Luis María de Montfort en el Tratado de la Verdadera Devoción, que es uno de esos libros que los demonios odian y persiguen para que la gente no los lea, porque ahí están los secretos para aplastarle la cabeza al bicho. Ave María Purísima, sin pecado concebida, hija de San Joaquín y Santa Ana María Santísima, defiéndenos del enemigo y ampáranos, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ahí él habla de esa guerra final entre la raza bendita de la Inmaculada, de la Virgen María, y la raza maldita de Satanás, de Belial, que son los hijos de las tinieblas. Pues queridos hermanos, lo que el Señor me ha venido mostrando con claridad es que el anticristo también tiene su cuerpo místico, no es solo una persona. Es un cuerpo, es un equipo de trabajo, son almas que están consagradas a la voluntad del demonio, pobres almas que han elegido mal, y almas que están movidas por el espíritu del mismo demonio y del anticristo.
Es así. Entonces Bergoglio es miembro de este cuerpo y tiene ese espíritu, y yo se lo he visto en sus ojos y en sus palabras, en todo lo que él es y lo que está haciendo, se ve claramente eso. ¿En qué se reconoce el espíritu del anticristo y de Satanás? En que pretende que el mismo hombre se ponga en el lugar de Dios, que el mismo hombre va a arreglar la iglesia, que el mismo hombre va a arreglar este mundo. Entonces se vuelve una cosa política, el papa político que supuestamente va a arreglar el mundo y la iglesia, que supuestamente está arreglando la iglesia. Hay gente tan ciega, Dios mío, y les han metido una ensuciada de cerebro, no una lavada, sino una ensuciada de cerebro tan impresionante, que para que entiendan todo esto es como si tocara formatearlos y sacarles todo ese disco duro de memoria de porquería y meterles un chip nuevo con la información verdadera que siempre se había enseñado en la iglesia. Ustedes no entienden nada de esto porque ya crecieron en una mentalidad totalmente humanista, muchos de así sacerdotes y obispos, con esa mentalidad anticristiana, verdaderamente enemigos de la cruz, de que lo importante es gozar. ¿A qué día se lo escuché a un sacerdote en una homilía este domingo? Me dieron ganas de pararme y salirme de esa misa, diciendo, bueno, sí decía cosas que son verdad, pero salió con que no, que el Señor ya había muerto en la cruz. Entonces que a nosotros ya nos quedaba gozar. Imagínense eso, es pura doctrina protestante satánica. Mientras estemos en esta vida necesitamos la cruz. El signo del amor y la predilección de Dios con un alma es la cruz, que no le falte la cruz. Imagínense el hombre sin cruz y solo a gozar, a pecar, a irse para el infierno, al infierno. Imagínense la humanidad sin cruz, que no hubiera que trabajar, que no hubiera enfermedades, que no hubiera pobreza, que todos fuéramos ricos. Viviríamos en un carnaval continuo, en una orgía continua, en banquetes continuos, y todos para el infierno. Eso es lo que quisiera Satanás. Yo me preguntaba y les preguntaba eso. En mi grupo les preguntaba, ¿a quién le conviene más que se acabara la pobreza en el mundo? ¿A Dios o a Satanás? Ay, Dios mío. Pero es tanta la ceguera que respondan ustedes mismos, analicen, tengan discernimiento. Entonces, mientras estemos en este mundo, la cruz es el camino al cielo. Un alma sin cruz, dice el Señor, que es un caballo sin freno, que va de precipicio en precipicio hasta hacerse daño a sí mismo. Entonces a lo que hoy, ahora en esa nueva falsa iglesia, en nombre del amor, a promoverlo todo, una tibieza, una relajación, volviendo la misma liturgia a un circo, todo en función de divertir al hombre, porque como el hombre ya se pone en el centro, el signo de eso es lo que pasó en los templos. El sagrario tenía que estar en el centro, Dios en el centro. Ahora quitaron el sagrario, lo pusieron a un lado, o sea, hacer a Dios a un lado. ¿Cuándo dice uno esa expresión? Lo hicieron a un lado. Cuando alguien lo desprecian, cuando alguien lo marginan, cuando alguien lo sacan y no le importa a las personas, entonces lo hicieron a un lado. Eso y se hizo con Dios mismo, en la sociedad actual y en la iglesia actual. Hacerlo a un lado. Y el hombre en el centro, ahí, el padrecito sentado en la silla, ya el sacerdote no está de cara a Dios, ofreciéndole a Dios el culto agradable a Dios, reparando por el pueblo, hablando con Dios a nombre de la humanidad, no, sino que se le dio la vuelta al cura. Entonces eso cambió la mentalidad totalmente, o sea, fue un sello que se le puso ya, un cambio que venía de tiempo atrás, especialmente desde la Revolución Francesa hacia acá. Eso, el hombre en el medio, la criatura en el centro, pura doctrina satánica. Eso es lo que el demonio quiere, que el hombre viva para sí mismo y se olvide de Dios, que si busca a Dios sea para utilizarlo y para que me haga feliz aquí y ya, para que yo no busque a Dios para yo hacer lo que Dios quiere, sino buscar a Dios para que Él haga lo que yo quiero, que es lo que pasa ahora tanto en el mundo y en la iglesia falsa. Entonces, en nombre de ese amor al hombre, falso amor, repito, porque el verdadero amor es buscar que el alma se salve, no llenar barrigas, no acoger a todos sin condiciones, como hace Bergoglio. Entonces, en nombre del falso amor ya ahora se les está enseñando, mismos líderes católicos, mismos sacerdotes, que como lo importante es que se amen, entonces no importa usar condón, no importa planificar, no importa si es con otro hombre, no importa si es un lesbianismo, no importa, lo importante es que haya amor. Eso se está enseñando en la falsa iglesia. Entonces, si tú quieres seguir detrás del anticristo, detrás del falso profeta, pues acepta y acoge toda esa basura infernal que lo que quiere es condenar tu alma y que te contamines cada vez más. No, el amor de Dios es exigente. Hubo un momento en que en el Evangelio lo dice, cuando venía una muchedumbre, una fila de gente detrás de Jesús, el Maestro Divino, y lo estaban siguiendo porque el día anterior había hecho la multiplicación de los panes y los peces.
Entonces muchos de los que venían ahí, la inmensa mayoría, lo estaban siguiendo, era a ver si les llenaba otra vez la barriguita, a ver si hacía otra vez un milagrito de esos. O sea, con voluntad humana, con interés propio, en la carne, como muchos ahora que buscan a Dios para las cosas de este mundo. Imagínense yo buscar al Dios verdadero para que me dé dioses falsos. Yo buscar al Dios verdadero para que me dé los ídolos de este mundo. ¿Qué es eso? Y entonces el Señor, en un momento en que se voltea, ¿sí?, y le dice a toda esa fila de gente: el que quiera seguirme a mí, el que quiera seguirme, tiene que amarme más a mí que a sí mismo, que a su padre, que a su madre, que a sus hermanos, que a sus hijos. Imagínense, o sea, el seguimiento del verdadero Cristo requiere amor verdadero. El Señor no lo pide todo porque no lo quiere dar todo. ¿Sí? ¿Y qué es el todo que nos pide? Nuestra voluntad, nuestro pequeño y pobre amor. Eso es lo que Él nos pide. Porque ¿qué más le vamos a dar si ya todo es de Él? El cuerpo es de Él, la historia es de Él, el tiempo es de Él, la familia es de Él, los dones y talentos son de Él. ¿Qué es lo realmente mío? O nuestro, nuestra miseria, nuestro pecado, nuestra debilidad, pero eso no cuenta porque eso es escoria, eso es basura. ¿Para qué le voy a dar eso a Dios o a nadie? Eso es basura. Eso no cuenta como propiedad, ni como don, ni como tesoro. Pero lo que sí tenemos nosotros, y que sí es un diamante, y que sí es un tesoro, y que es lo que Dios nos pide, es nuestra voluntad. Eso es lo que el Señor nos pide que le entreguemos ahora, por medio de la Santísima Virgen María. Entonces mucho cuidado por ahí, catoliquillos tibios y distraídos. Y yo lo digo no porque yo ya haya salido de la tibieza, pero sí porque hay mucho católico de nombre, miembro muerto del cuerpo de Cristo. Eso lo dice en un catecismo antiguo de los verdaderos. El cuerpo de Cristo tiene miembros vivos y miembros muertos. Los miembros muertos son que así sean bautizados, pero viven en pecado mortal. Y hay muchos hoy en día que así se confiesan, así sean muy juiciositos, muy buenecitos a sus propios ojos, viven ya en un engaño, viven ya en la mentira. Y resulta que lo que nos da la verdadera comunión con Cristo es vivir en la verdad, vivir en la verdad. En Juan 17 el Señor dice: Padre, conságralos en la verdad, tu palabra es la verdad. Y en otra versión dice: santifícalos en la verdad, que sean uno como tú y yo somos uno. Es decir, para ser uno con Dios yo tengo que vivir en la verdad, eso es lógico. Yo no puedo estar en comunión con aquel que es la verdad si vivo en una mentira, en un engaño, en una ficción. Y resulta que hoy en día mucho católico, así repito, así se confiese, así vivan supuestamente en gracia de Dios, pero si vive en este error de la apostasía y de la herejía, ya no está en comunión con Cristo. Si vive en el error de seguir reconociendo a un impostor como papa verdadero de la iglesia, y en la Biblia lo dice, o sea, el Señor habla de amar a los enemigos, pero personales, amar a mis enemigos, pero a los enemigos de Cristo y de la iglesia hay que combatirlos, hay que desenmascararlos. Eso es caridad con ellos mismos. Si nadie combatiera a Bergoglio, imagínense, que se siga hundiendo hacia el infierno y que siga arrastrando almas con él. Verdadero amor es combatirlo, queridos hermanos, desenmascararlo. Eso es tener caridad hasta con él mismo.